Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freire les doy la bienvenida para continuar en el módulo de lo que es proyectos. En esta ocasión tenemos igual el tema que se llama análisis de involucrados, análisis del problema, y tenemos como expositor al máster Vicente Benítez, que es analista de investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Así que muy buenas noches, Vicente, y cuando desees, por favor, podemos comenzar. Gracias, Marlito. Un cordial saludo a todos los presentes. Una muy buena noche. Deseando que se encuentren de lo mejor. Y pues voy a permitirme de igual manera compartir. eh, ¿Me confirman si se puede observar? Sí, sí se ve, amigo. Ya, gracias. Entonces, bueno, como lo mencionaba, ¿no? Vamos a iniciar y bueno, la semana anterior ya habíamos comentado algo acerca de lo que ya correspondería a la metodología de marco lógico como está. Y dentro de ello, pues, todos los pasos o todos los diferentes sistemas que tenemos que ir siguiendo. En ese sentido, entonces, pues por recordar únicamente primero, ¿no? Que esta es la metodología de marco lógico, en definitiva, la que ustedes ven aquí. Hay un análisis de involucrados, hay un análisis de problema. A partir de ahí, pues nosotros vamos al análisis de objetivos, al análisis de alternativas, la matriz de marco lógico, la ejecución del proyecto. Ahí concluye en sí la metodología de marco lógico, pero como es un ciclo, digamos, una vez que nosotros tenemos este resultado, hacemos el análisis de los resultados, pues nuevamente tendríamos que iniciar el ciclo, ¿sí? Para una nueva propuesta, un nuevo proyecto, un nuevo alcance, etcétera, etcétera. Todo este sistema de la metodología de marco lógico es el que nos ayuda a hacer el seguimiento y la evaluación bajo un principio de participación, ¿sí? Entonces eso como un preámbulo, recordando únicamente lo que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces a partir de ahí, pues desde que arrancamos, yo siempre les he comentado, la metodología de marco lógico es participativa. Y aquí el quinto poder, en este caso, genera este tipo de talleres justamente con el fin de buscar la participación. Entonces, hoy en día muchos decimos, hay que ser participativo, tiene que haber la participación. Inclusive en el encuentro que tuvimos el día sábado, me parece que fue, pues verdad, alguien comentaba y decía, es que hoy en día la participación es únicamente que viene una persona, le ven a cualquiera y no le dan algo y ya le hacen firmar algo y ya dicen que es participativo. Y eso será participación. Entonces, por eso he decidido el día de hoy partir con esto. ¿Qué entendemos por participación en proyectos, entonces? Es la primera pregunta o la pregunta que les doy a ustedes que están aquí el día de hoy. Me gustaría escuchar un par de opiniones ¿qué entendemos por participación en proyectos? Yo creo que la participación en proyectos sería el involucramiento de las personas igual para conseguir un objetivo. Fabricio también tiene ahí. Bueno, Marlon nos habla de un involucramiento, ¿ya? Por favor, Fabricio. Pues sí, correcto. La verdad, acotando a lo que estaba también expresando Marlon, pues no, sí es el aporte que vamos dando cada uno de los integrantes para ir conformando este proyecto, ¿no? El aporte que damos cada uno de nosotros. Bueno, estamos hablando ya de un aporte también, ¿verdad? Un involucramiento, un aporte. ¿Qué más entendemos por participación? En este caso en proyectos, ¿no? No sé, ¿alguien más? Sería tal vez un compromiso. Un compromiso, bueno, también, ¿no es cierto? Aquí a mí me gustaría mencionar de que si es que habláramos de participación, podríamos hacer todo un módulo acerca de participación, porque de acuerdo a la literatura, de acuerdo a las metodologías y de acuerdo a lo que se ha visto, existen muchos niveles de participación. Aquí podríamos estar 100.000 personas dentro
del grupo, inclusive podríamos decir, tomemos lista de alguna manera o escribamos como hoy en día se acostumbra, ¿verdad? Desde que entramos en este mundo virtual con fuerza, de pronto ponga su nombre, su número de cédula, listo, y tengo la participación. Pero ese es un nivel, el nivel básico de participación, es el yo incluir, el yo estar sentado frente a algo y no hacer nada, sino de pronto escuchar, en el mejor de los casos, ¿no? O oír, mejor dicho, más que escuchar. Pero ese es un nivel de participación. Pero aquí, cuando decimos que entendemos por participación de proyectos, es justamente lo que han mencionado ustedes. Buscamos una participación activa, un involucramiento. Es decir, que no sea una participación pasiva en la que, bueno, lo que me digan no hay problema, pero yo ya tengo ahí lo que mencionaban lo que mencionaban la semana anterior algún compañero, ¿no? Solamente le cogen para que firme y a cambio de la firma le regalan algo. ¿Eso es participación? Pues es un nivel de participación, sí, es un nivel de participación, pero no es la participación que buscamos. Entonces, en eso tenemos que nosotros tener claro qué es lo que estamos buscando dentro de participación, ¿sí? Disculparán, a veces me van a ver virar la cabeza, es porque trato de observar también si es que alguien levanta la mano, etcétera, en otro dispositivo, entonces por eso estoy moviéndome un poco para poder interactuar de una mejor manera. Pero ¿qué ventajas tiene la participación entonces? Vendría, si es que hablamos de la participación, como yo les decía, una participación activa, una participación con propuesta, una participación en la que todos participemos. Entonces, ¿qué ventajas tiene ese tipo de participación? Creo que una de las ventajas sería que, o sea, poder plasmar las ideas de todos. Porque a veces, por ejemplo, dicen, claro, es que a mí no me han tomado en cuenta. Es que a nuestro sector nunca nos dicen, nunca nos preguntaron si es que queríamos o no participar en este tipo de actividad o lo que sea. Entonces, por lo general, las personas siempre estamos eh, culpando de que no nos han avisado algo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Verdad? Una ventaja es de que todos vamos a estar ahí. Sabemos, me parece que es una ventaja adecuada. Otra ventaja tal vez, ¿alguien más? Pues otra ventaja de la participación, ¿no? Como bien lo decía Marlon, el hecho de poder reunir un conjunto de ideas, de puntos de vista distintos, ¿no? Empezar con una lluvia de ideas provenientes de diversas realidades que nos permite, pues, que el proyecto llegue a tener la eficiencia o que cumpla con el objetivo por el cual nos hemos propuesto. Gracias, Fabricio. Sí, definitivamente la ventaja es esa, ¿no? Vamos a poder entender y vamos a poder comprender y vamos a poder asimilar lo que los otros también piensan. Y lo que decíamos la semana anterior, no se va a construir un proyecto desde el escritorio como tal. Sí, es decir, no es de que porque yo ya sé sobre un determinado tema, entonces yo me invento y yo sé cuáles son sus necesidades. Los que saben la necesidad definitivamente es la gente. Y esa es la principal ventaja. Y ahora entonces, ¿cuál cree que será la principal dificultad que tiene la participación? La principal. A ver, principal podría ser que de mucho aporte, vuelta, no se tiene nada. ¿Ya? ¿Verdad? Muchas, que nos divagamos demasiado en las cosas. Que esa es una de las cosas que justamente busca la metodología de marco lógico, es más bien centrar las actividades en objetivos determinados. Pero para eso también es necesario de que quien esté liderando, en este caso, los procesos de los proyectos, tenga esa capacidad de llevar a la gente hacia lo que nosotros necesitamos. Y me refiero hacia lo que nosotros necesitamos desde el punto de vista de no divagar. Es decir, por ejemplo, si ahora vamos a hablar y estamos hablando de proyectos, entonces tenemos que tener el control de que no nos salgamos de la temática que estamos trabajando, ¿verdad? Podríamos generar al final una propuesta y decir, deberíamos trabajar también sobre otras cosas, sí, pero vamos a irnos centrando sobre lo que tenemos que hacer, que es proyectos, por ejemplo. Entonces, una de las principales dificultades es la que menciona Marlon, podría divagarse. ¿Alguna otra dificultad que ustedes observen? Roberto.
Yo creo que influye mucho, buenas noches con todos primero, perdón. Influye mucho el tema de los intereses. Sí. Normalmente cuando tú haces un trabajo de participación con la gente, empiezas a ver que si esta participación está influida, más que en el análisis real de las causas, de las soluciones que puedan haber, está influida por los intereses. Y equilibrar bien los intereses es un tema delicado para los facilitadores. Y esa es una discusión bastante fina que hay que ajustar. Gracias, Roberto. Sí, otro de los principales problemas es justamente los intereses, ¿no? Ya hemos hablado en encuentros anteriores, en este caso lo que tenemos que tratar de buscar es el bien común, el interés común, pero encontrar el que todos hablemos del interés común es bastante dificultoso, y ese también es uno de los problemas que tenemos del momento que emprendemos con la participación y con el diseño de proyectos participativos. No sé, ¿alguien más que desea aportar? De pronto. Yo les podría poner uno más dentro de las dificultades y que de pronto ustedes lo han vivido, no sé, Marlon, que he estado organizando ya desde hace un tiempo atrás, de pronto lo ha vivido, es de que uno organiza y de pronto no hay la participación de la gente. Pues uno de los principales problemas es la falta de participación, o que haya esa participación pasiva, la que yo les comentaba, ¿no? Podría tener 100 participantes, pero si de los 100 participantes solo participa uno, ese es un problema, porque de pronto también, a pesar de que estamos bastantes, se va a poner el interés que decía Roberto, por ejemplo, de una sola persona, y no va a haber ese diálogo. Entonces, también es importante de que, o una de las dificultades que tenemos, es de que no hay una participación efectiva de las personas muchas de las veces, ¿sí? Y tenemos que estar conscientes de ello para poder ir planteando el trabajo que vamos a ir desarrollando. Frente a ello, pues yo les he marcado, he buscado un poquito de cuáles son las principales ventajas de la participación en los proyectos. Está, como ustedes observan, subrayado en negro la principal idea, que es el conocimiento de la realidad. Lo que ustedes han dicho, ¿no? Como yo ya tengo bastantes personas, existe una diversidad de criterios que me permite afrontar de mejor manera la idea a la que bajando la incertidumbre, que me permite entender de mejor manera esa idea. Entonces, esa es una de las principales ventajas. Otra ventaja es de que, a pesar de que tenemos la dificultad, por ejemplo, como la decía Roberto, de los intereses, también es la posibilidad de construir acuerdos, que sobre todo en esto deberíamos trabajar muchísimo hoy en día. Ustedes ven las noticias más allá de la parte política, pero siempre, si es que uno llega a un análisis y a una conclusión, el principal problema es de que no hay acuerdos. Pero no hay acuerdos sobre el bien común, ¿no? No estoy hablando de aquellos acuerdos que son por debajo de la mesa o de aquellos acuerdos que no son los correctos. Pero aquí tiene que haber acuerdos en la definición de problemas y en la fijación de prioridades, por ejemplo. El momento que yo estoy construyendo un proyecto, ya vamos a pasar a esa parte, ¿verdad? Todos tenemos que estar de acuerdo en qué problema es el que queremos atacar. Porque si es que no estamos todos de acuerdo, entonces difícilmente vamos a poder trabajar. Mayor capacidad para mediar en los intereses en conflicto, ¿verdad? De la participación obviamente habrá gente que esté a favor, habrá gente que esté en contra, habrá gente que no le interese, vamos a ver los niveles, pero ahí es la capacidad justamente en esta participación de mediar esos intereses para que todos logremos de alguna manera, o por lo menos no afectemos el desarrollo de las demás personas. Tendremos más ideas sobre la mesa, lo que nos dará una mayor capacidad, ¿verdad?, de innovación, de pensar, de crear, de decir, chuta, de pronto yo como técnico, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo como técnico de turismo, no se me ocurrió esta idea que de pronto a la comunidad mismo ya tenía la idea de cómo desarrollar un turismo de una mejor manera o atraer personas. De pronto desde mi conocimiento, yo he leído mucho, me sé bastante, pero en la práctica ellos nos sacaron una idea que a nadie se le había ocurrido antes. Y miren que aquí podríamos utilizar muchos ejemplos sobre más ideas sobre la mesa. Por decir algo, pues si es que nos vamos a la parte de la medicina, por ejemplo, pues mucha de la medicina, ¿de dónde ha salido? Es del conocimiento ancestral de la gente, ¿verdad? Uno van y dice, ¿cómo usted se cura el dolor de barriga, el dolor de cabeza, el dolor de muelas, etcétera, etcétera? Es que toman esta platita, esta parte, esta raíz, la cogen, la analizan y a partir de ahí empiezan a generar.
Entonces, miren, ideas sobre la mesa. Claro, ese es otro tema muy diferente que también podríamos discutir un montón acerca de propiedad intelectual, de cómo debemos proteger también nuestras ideas desde la parte comunitaria, pero es solamente un ejemplo para decir de que si es que existe gente que en verdad quiere participar, puede poner muchas ideas sobre la mesa. Y aquí podría yo, entre comillas, decir de que las ideas sobre la mesa se ponen siempre y cuando nos tengamos confianza, que esa es una parte muy importante también para el trabajo. Es decir, desde el inicio tener las cartas sobre la mesa, que se dice vulgarmente, ¿verdad? O sea, si yo no estoy a favor de algo, tengo que decir, yo no estoy a favor y dar la razón lógica por la que no estoy a favor, para que los demás también conozcan y sepan cómo vamos a ir trabajando de una manera común. Transversalidad en los planteamientos, es decir, todo nos puede ayudar, nos puede generar una nueva manera de generar, ¿sí? Un motor de cambio organizativo, sobre todo en la parte pública. La participación tiene que convertirse en eso. Hoy en día, yo les comentaba que alguna vez tuve inclusive la oportunidad de trabajar presupuesto participativo con algunas comunidades con las que trabajaba, pero justamente la concepción del presupuesto participativo, por ejemplo, nace de esta participación, de decir la gente sabe lo que necesita y vamos a hacer que ellos generen lo que necesitan. Pero para eso hay que tener una capacidad de cambio también desde las autoridades, desde la administración pública, de decir, ¿sabe qué? Vamos a cambiarnos ese chip que se dice, ¿no? Voy a cambiar el chip de mi celular para que actúe de mejor manera. Entonces nosotros también tenemos que sacarnos del chip que tenemos y ponernos uno nuevo y decir, vamos a trabajar en participación, pero en una participación efectiva en que toda la gente, vamos a escuchar a la gente y vamos a entender lo que la gente en realidad nos está demandando y está aquí, ¿sí? ¿Esto qué nos ayuda? A que existan más recursos para la implementación de las políticas. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque ya no se van a divagar sobre cosas que de pronto no necesitamos. Entonces vamos a poder trabajar sobre ello. Van a estar las políticas mejor adaptadas a las necesidades y demandas sociales, ¿verdad? Muchas de las cosas, no sé, aquí habrá seguramente personas que ya trabajan en el sector público o que han sido autoridades inclusive o aspiran a ser autoridades también, pero supongo estarán de acuerdo conmigo indistintamente de la línea a la que pertenezcan, de que si es que una política no está adaptada a la necesidad de la gente y no está consensuada con la gente, es bastante difícil implementarla, ¿sí? Entonces es mucho más fácil que exista una participación de las personas para adaptar, ¿verdad?, las políticas a esas necesidades y demandas sociales para que la gente la asuma como suyo y pueda también desarrollarla. En el caso de los proyectos, como estamos hablando ahorita, ¿verdad?, el momento que yo adopto el proyecto como mío, lo siento como mío, entiendo de que el proyecto está respondiendo a una necesidad mía, el momento que el proyecto fenezca, porque no se olviden, el proyecto tiene un inicio y tiene un fin, el momento que el proyecto fenezca, la gente, como lo adopta como suyo, lo va a incluir en su diario vivir, lo va a incluir en su política, lo va a incluir en su plan, y va a poder seguir desarrollando y va a poder ir generando una mejor conciencia. Tendríamos una ciudadanía más informada, mejor preparada, predispuesta a participar, ¿verdad? Lo que hablábamos la vez anterior, a veces la gente no quiere participar porque de pronto no conoce, no sabe. Entonces, la manera de conocer y saber obviamente es con la participación, es incluyéndome. Si a mí me llaman, entonces, y yo sé que eso va a afectarme de alguna manera, entonces voy a participar. A veces tenemos el problema, la sociedad en general, diría yo, tiene el problema y tenemos el problema de que somos bastante que me importistas, ¿verdad? Es decir, no me gusta participar porque si yo voy a la reunión, aquí hay muchos padres de familia y no me van a dejar mentir. Anteriormente, no sé, ahora, bueno, yo ya no he participado en las reuniones porque mi hija ya es grande, pero a la primera reunión de escuela y de colegio, generalmente no iban. ¿Por qué razón? No, es que ahí van a escoger el presidente y qué voy a estar yo incluyéndome para estar ahí. Desde ahí uno ya va viendo, ¿verdad? Va viendo cuál es el nivel. A otras personas que sí les interesaba participar. Pero miren, desde ahí hay que ir midiendo el nivel de participación y hay que ir viendo cómo suceden las cosas. ¿Sí? Vamos a generar con la participación a la larga técnicos con capacidad de diálogo con la ciudadanía, de una mejor comprensión de las necesidades que tiene esa ciudadanía. Ya no únicamente técnicos de mesa, de escritorio, como decíamos, ya no se generan los proyectos desde el escritorio, sino con la gente. ¿Y eso qué es lo que ayuda? Ayuda a que entendamos de que tanto la gente como los técnicos
tenemos una posibilidad de compartir algún tipo de conocimiento. Y esa compartir conocimiento quiere decir de que nos va a ayudar a generar mejor tipo de cosas. Ciudadanía más cohesionada, ¿verdad? Nos unimos más, entendemos más cuáles son nuestras necesidades, entendemos que estamos trabajando hacia un bien común. Yo les decía, uno de los principales problemas que yo veo es de que a veces no tenemos objetivos estatales, sino solamente objetivos de tal o cual gobierno, de tal o cual partido, cuando lo que debería hacerse es buscar justamente de que la ciudadanía sea más cohesionada y empiece a trabajar y empiece a participar para generar su bienestar común. Y eso se logra con la participación. ¿Sí? Entonces, unas ideas generales que les he querido traer para ya entrar directamente a la metodología de marco lógico. No sé si es que alguien desea aportar o comentar algo adicional a lo que yo he mencionado. Rocío, levanta la mano. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, buenas noches. Disculpen que no encienda la cámara, pero está muy débil el internet. Mi planteamiento es desde el punto de vista que a lo mejor nosotros, como usted mencionaba, somos también pesimistas. Pero al contrario, no sé por qué en una de estas noches se me quitó el sueño y pensaba en lo que dijo el señor Víctor, el compañero Víctor, y decía que hay cómo hacer los recolectores, por ejemplo, del agua lluvia. Y yo he pensado aquí abajo, bueno, como ustedes viven en Riobamba, aquí muy cerca donde yo vivo, en dos lugares, están muy cerca. Hubo un incendio de una gasolinera. Se produjo un incendio y desde ahí dejó de funcionar la gasolinera. Y obviamente entiendo que el municipio debe haber dado permisos porque ahí se hicieron como que los baldes de los automóviles, no sé qué, y venden ahí comida. En vez de dejar los recipientes de almacenamiento del combustible bajo tierra, o si los desenterraron, ¿qué utilidad les están dando? Y acá al noroccidente también cerraron otra gasolinera. Creo que fue por el tiempo ya de la pandemia, a lo mejor no se vendía el combustible, no sé. Pero ahí sí veo que han hecho una construcción. No sé si solo es mi internet, pero no le escucho, la verdad. Sí. ¿Cómo realizan la construcción? Así, porque digo yo, bueno, pues aquí hay este espacio, yo vengo y construyo y ya, y de aquí nadie me saca y ya. ¿Sabe qué, doña Rocío? Se cortó un rato. No sé si es que le puede formular de nuevo, o sea, bien la pregunta. Le entendimos hasta que habían sacado los tanques de combustible, creo. Ah, ya, eso no se ha escuchado bien. Manifestaba que donde yo vivo, muy cerca, dos gasolineras prácticamente cerraron. Una porque se incendió y la otra, no sé si no eran suficientes los ingresos. Pero bajo tierra se quedarían los reservorios de combustible, de los diferentes combustibles, ¿no?, que almacenan, y a esos recipientes darles utilidad. Pero no sé si eso desenterraron o se mantienen bajo tierra. Porque decía yo, expresaba, si es que el municipio autoriza, en una de las gasolineras veo que han hecho como una media agua, no es una construcción, ¿cómo decir?
de buena, de buena, de buena perspectiva. Y en el otro lado, el municipio mismo debió haber autorizado, se han hecho para venta de comida rápida, como patio de comidas, pero dentro de los de los barcos de camiones, no sé, que a lo mejor están por ahí tirados, no sé. Entonces, a lo que voy es que si es que el municipio autoriza eso, o por qué no se le da otra mejor utilidad, y cómo nosotros podemos hacernos escuchar como ciudadanos, cómo usted nos sugiere para llegar con estas ideas o proponer a qué entes competentes tocaría, porque si es de llevar un calvario para tratar de que se nos escuche, pues yo a veces me doy por vencida. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Como yo les comentaba, ¿no? Esa parte es bastante complicada, por ejemplo, desde mi perspectiva. Yo no tengo el conocimiento directo acerca de la normativa, por ejemplo, que se desarrolla en este caso en el distrito metropolitano. Mal haría yo en decir se están yendo ¿no? o a favor o bien o mal con la determinada normativa. Yo la vez anterior les comentaba, todos los GATS en este caso tienen que tener sus planes de ordenamiento territorial. Inclusive una compañera nos hizo un breve resumen acerca de ello, pero me parece que eso es más desde el punto de vista normativo más que desde el punto de vista de proyectos, que es lo que estamos un poco comentando ahorita, ¿verdad? Pero yo lo que sí puedo decir es de que justamente ese tipo de necesidades como la que nos ha planteado en este caso doña Rocío, son las que la gente tiene que unirse, tiene que trabajar, tiene que estar de acuerdo y tiene que saber por qué sí o por qué no un determinado nos afecta o no nos afecta una determinada actividad, en este caso como la que nos ha planteado. Más allá de ahí, yo decirle, sabe que vamos a tener que levantar de esta manera, pues como le digo, mal haría, porque primero no es mi fuerte la normativa legal, no la conozco. Segundo, tendría que leerme todo el plan de ordenamiento territorial, ver si es que en donde estuvieron en este caso las gasolineras que usted menciona, dentro del plan de ordenamiento territorial y del ordenamiento territorial, pues se encontraba o no se encontraba permitido eso, y a partir de ahí hacer todo el análisis. Entonces, difícilmente yo directamente podría decir, ¿saben qué? Deberíamos actuar de esta manera. Sí, en ese punto sí, yo soy muy sincero, lo que puedo decir lo digo y lo que no, pues es preferible. Me parece que eso también es un nivel de participación, el decirlo de esa manera. Uh-huh. Sí, aparte de eso, amigo, te corto un poco. Aparte de eso, todo lo que depende que con gasolineras, hay un ente regulador que es la Agencia de Hidrocarburos, la ARCH, y entonces ellos son los que realizan igual las visitas sorpresas y recorren, porque es algo, no es legal sacarle el tanque de combustible para, para ocuparlo como kioscos. Entonces sí es algo más complicado, como nos dices tú, igual en este tipo de normativas. Gracias, Marito. Sí, en verdad ese es un análisis un poquito más legal y un poquito más técnico, que creo que se sale de la temática que estamos queriendo tratarle en este caso, que es justamente la participación o el desarrollo de proyectos, la gestión de proyectos como tal. Uh-huh. No sé, Patricia me parece que está levantando la mano. Gracias, Marlon. Buenas noches, Vicente. Qué gusto verlo nuevamente. Solo para contestarle algo a Rocío. Rocío, uno no puede apropiarse de bienes que no nos corresponden. Lo primero que se debe ver es que si esa propiedad es propiedad pública o es propiedad privada. Y luego, como dice Vicente, revisar la normativa de uso de suelo para ver cómo está. Si es una propiedad privada, mal haría usted en apropiarse de querer apropiarse en este caso de ese terreno donde se asientan los aljibes o contenedores de gasolina o de combustible. Aparte de eso, cuando se construye una gasolinera y luego se la abandona,
pasan muchísimos años para que se le dé otro tipo de uso al suelo donde están asentados realmente los contenedores de la gasolina. Entonces, sí es importante, si usted desea, puede primero averiguar en el municipio cómo está el suelo, cómo está determinado esto, si es que eso le pertenece a alguien, para poder revisar o poder acceder a lo que usted necesita. Pero primero eso, revisar primero si es que esta propiedad tiene un dueño. Eso básicamente, Vicente, y lo que tú dices es cierto, toda la normativa tiene que ser revisada. Gracias, Patricia. Sí, Gracias, Pati. Un minutito, disculpe, y voy a ser breve. Creo que se malinterpretó. Lo que yo decía es que referente a lo que comentó el compañero Víctor en la vez anterior, él decía que se puede hacer ahora almacenamiento del agua lluvia y al lado poner o tener una no sé, no le escucho. antena eólica para que vaya oxigenando el agua y el agua no se pudra Doña, y que no se le escucha, doña Rocío. Sería mejor que le escriba en el chat para poderle leer, porque se corta. les escribo un mensaje y por el tiempo también para apoyar en la próxima a las 8, a las 20 horas es la presentación con el abogado Pedro José. Entonces, muchas gracias y una feliz y bendecida noche para todos. Gracias, sí. Bueno, vamos a continuar analizando justamente las propuestas. Tienen que nacer de las discusiones, de los análisis que podamos desarrollar, como comentábamos, ¿no? Pero siempre tiene que estar, como creo que todos estamos de acuerdo, dentro de una normativa. Y esa normativa es la que también tenemos que estar muy conscientes y saber específicamente sobre lo que se trata para poder también guiar y apoyar en el desarrollo, ¿sí? Entonces, continuando, unas 3 ideas generales acerca de lo que es la metodología de marco lógico. Entonces, primero que la elaboración de la metodología de marco lógico o marco lógico no debe ser un ejercicio formal que parte de un principio de cálculo. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, como este proyecto salió bien de esta manera, entonces un copy-paste, ¿no? Ahora con la tecnología. No. Tenemos que entender de que existen diferentes maneras, de que lo que yo les comentaba, no es lo mismo, y ese era uno de los problemas que tenían las ONGs. Si es que alguien trabajó en una ONG también podría decirlo que sí o no, pero no es lo mismo decir voy a trabajar con personas de la sierra, con personas de la costa o personas de la Amazonía. Entonces, y a veces sí se cometía ese error, o se comete, no sé, hasta ahora me parece que todavía existe ese error, de decir, es que como esto está bien acá, entonces, ¿por qué no le copiamos y le pegamos en todo lado y hacemos lo mismito? Entonces, justamente el marco lógico lo que establece es de que, primero, no es un ejercicio formal que parte del principio del cálculo, ¿sí? Tenemos que partir de la necesidad de la gente una vez más. Segundo, debe haber un profundo ejercicio de análisis y proceso participativo. Si no hay un proceso participativo, difícilmente vamos a hablar de que estamos aplicando una metodología de marco lógico. Y finalmente se trata de un instrumento dinámico que necesita ser evaluado con frecuencia, que necesita ser adaptado. No es algo estático, no es algo que ya todos decimos, vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, es importantísimo de que entendamos de que toda esta metodología que estamos entrando a analizarla, justamente lo que busca es esa participación de la gente. Entonces, aquí les he traído un símil. Recordarán, la vez anterior vimos el ciclo de proyectos. Ahora, bueno, está de una manera más vertical. Partíamos de la identificación, el diseño, el análisis de variabilidad, programación, la formulación, la ejecución, seguimiento, la evaluación. Y lo que siempre decimos, ¿no? Nuevamente sube a la identificación, es decir, es un ciclo. Por eso se denomina ciclo, ¿no? Siempre estamos haciéndolo. Y les digo, desarrollado un símil
Porque acá en cambio están las etapas de la metodología de marco lógico que hoy cuando arrancaba también les enseñaba, pues, y miren, toda esta parte de identificación parte con la etapa, si es que le hacemos un símil con la metodología de marco lógico, pues toda esta identificación se hace con el análisis de participación, análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis de estrategias. Tenemos que tomar en cuenta de que para un proyecto la identificación, que es justamente la parte de diagnóstico, es fundamental, ya que si es que nosotros hacemos una mala lectura de la realidad, entonces obviamente todo lo que viene para abajo, pues se caerá por su propio peso. Es decir, si es que nosotros no entendemos bien cuál es la necesidad de la gente, si es que no lo diseñamos bien, difícilmente entonces nosotros vamos a poder plantear correctamente el proyecto, entonces difícilmente vamos a poder hacer la formulación, el seguimiento, la evaluación. El diseño, pues sería ya la traducción de todo lo que hemos visto acá al árbol de objetivos, a las implicaciones de viabilidad, al análisis de viabilidad, al análisis de implicados, la programación de actividades, la elaboración de propuestas. Ustedes recordarán, yo les decía en el encuentro anterior, pues les comentaba de que existen muchas maneras de hacer programación, por ejemplo, Gantt, PER, hoy en día utilizamos también metodologías por medio de sistemas, etcétera, etcétera, pero todo ello está contemplado dentro de la metodología de marco lógico. La ejecución y seguimiento como tal está dentro de la metodología de marco lógico y la evaluación como tal. ¿Sí? Entonces, aquí finalmente, entonces la metodología de marco lógico en conclusión, pues parte de un análisis de la participación, de un análisis de los problemas, de un análisis de los objetivos y de un análisis de estrategias. Si hacemos todo esto correctamente, tendremos bien diseñado un proyecto. Vamos entonces a la primera parte, a menos de que exista algún comentario. Rocío nos menciona, no sé, Marlito, tú tienes más amplitud. Yo estoy con el celular para dice, ya lo leo. En el chat ha puesto las propuestas, cómo podemos hacerlos, cómo podemos hacer, escuchar o participar. Pero de ahí nos dice como ciudadanos ante las autoridades y decía, por ejemplo, cómo aprovechar los tanques de almacenamiento de combustibles de dos gasolineras cerradas. Una sufrió un incendio y la otra fracasó por rentabilidad o pandemia. Gracias. Muchas gracias, doña Rocío. Se entrecortaba, ¿no? Por ejemplo, esa parte, en sí, la esencia que él le ha marcado, pues, no sé, yo no le alcancé a entender que por ahí va la consulta. Claro, eso se puede desarrollar por medio de un proyecto, sí. Podemos pensar en la reutilización, por ejemplo, de ciertos elementos. Pero ahí también viene la fase esencial que también lo comentamos anteriormente, de primeramente analizar de quién es, si es que es una parte privada, si es una parte pública, del uso que está actualmente, y todo el análisis acerca, por ejemplo, de lo que tiene, por decir algo, la construcción que tiene esos tanques, ¿verdad? Porque puede ser de que se nos ocurra ahorita a nosotros, y para eso podría ser esto, ¿no? De decir, vamos a hacer almacenamiento de agua, pero puede ser de que aquí exista un ingeniero químico, por decir algo, o un ingeniero mecánico que diga, no, saben que luego de que eso se utiliza en gasolina, en almacenar gasolina por un tiempo determinado de tiempo, el material se destruye y ya no se lo puede utilizar de esa manera. Justo para eso es todo este análisis de involucrados que tenemos que hacer. Porque a nosotros se nos puede ocurrir grandes ideas y ideas locas, no hay ningún problema. Pero la cuestión es de que luego tenemos que esas ideas locas irlas asentando e irlas poniendo y decir, primero, si legalmente, si técnicamente se puede. En este caso, como por ejemplo, el uso de esos tanques. Yo no soy especialista en eso y por eso no podría decir, sí, sería una muy buena idea. Por ejemplo, anteriormente había un proyecto inclusive de siembra de agua. No sé si es que por aquí alguien lo habrá escuchado, pero era algo similar a lo que ustedes mencionan, ¿no? De poner cierto tipo de elementos para capturar el agua de la noche, lo que nosotros denominamos el rocío, también creo que se denomina, de verdad, que va cayendo durante toda la noche y eso se va juntando y decía, y esa agüita se puede aprovechar, por ejemplo, para las plantas, etcétera, etcétera. Hubo un proyecto también bastante interesante sobre ello. Algo similar podríamos plantear ahí, pero como digo, habría que hacer el análisis de si es que sirve, no sirve, si es que no está contaminado totalmente, de quién es, cómo legalmente se encuentra y todo ese análisis. Y para eso es el análisis de involucrados, que es el primer paso de la metodología de marco lógico. Entonces, aquí nos planteamos nuevamente, ¿para qué el análisis de involucrados?
creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Para conocer a todos los implicados, sean estas organizaciones legalmente constituidas. Recordarán en la primera clase hablábamos acerca de las organizaciones que existen diferentes, existen empresas, instituciones, etcétera, etcétera. A todos ellos tenemos que nosotros incluirles en esto. Conocer a todas las instituciones, a entidades, grupos de interés, individuos que van a verse de alguna manera afectados en el proyecto que yo estoy proponiendo. ¿Sí? Espero que ya hayan pensado en el proyecto porque ya ahorita toca hacer el ejercicio. Pero entonces, pensemos, y si es que yo voy a hacer un proyecto en el que va a afectar a las mujeres, entonces tendrá que haber mujeres, tendrá que haber hombres, tendrá que haber grupo de jóvenes, grupo de personas adultas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos los grupos. Para desarrollar una imagen global de todos esos grupos, para analizar cuáles son sus intereses, sus expectativas, sus problemas, sus puntos de vista frente al proyecto que yo estoy planteando. Y para identificar también cuáles son los conflictos que existen entre estos diferentes grupos y poder prever conflictos futuros, y con esa previsión de conflictos presentes y posibles conflictos futuros, saber qué voy a hacer o cómo voy a actuar a futuro. Identificar los implicados cuyos problemas y puntos de vista serán priorizados. Sí, vamos a hacer todo el análisis de los involucrados, pero de todos los involucrados, como todo en la vida, habrá uno que de pronto, si es que en verdad nos empieza a poner la piedrita en el camino, como se dice vulgarmente, el proyecto se cae y no se ejecuta. Entonces, yo tengo que tenerle presente, tengo que tenerle súper presente para el problema y punto de vista, para saber que tengo que priorizar o tengo que hacer una acción específica para poder llevar adelante esa acción. ¿Sí? ¿Para qué más? Esta fase se dirige o está sobre todo enfocado a buscar, si ustedes buscan en el internet, de pronto van a encontrarles como stakeholders. Son todos los participantes en definitiva que se les conoce, ¿sí? Para ver tanto cómo pueden beneficiarse del proyecto, directa o indirectamente, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, es decir, todo el análisis de todos esos involucrados que se benefician directa o indirectamente. Y beneficien, miren, beneficio positivo o beneficio negativo también, ¿sí? Para ver qué rol tiene, qué interés, qué poder, qué capacidad de participación tienen estos involucrados. ¿Cuál es su posición de cooperación, de conflicto? Y aquí me ha faltado uno de que me importismo. Es decir, a mí me da igual de que esté o no estén desarrollando determinado proyecto, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos irles ubicando. Pero es algo muy importante que de todo esto nosotros tenemos que lograr interpretar esos resultados, analizar y definir cómo esto va a ser incorporado en todo el diseño del proyecto. Yo tenía un profesor en la universidad que nos comentaba y nos sabía decir, miren, es importantísimo tanto saber recolectar datos como saber interpretarlos. Y nos ponía un ejemplo que hasta ahora lo recuerdo, que decía, había un investigador que cogió un día una cucaracha y la puso en un tarrito y le decía, corre cucaracha, y la cucaracha corría, y yo tomaba el tiempo y decía 3 segundos. Luego le quitaba una patita a la cucaracha y le decía, corre cucaracha, y le tomaba y se demoraba más. Y así sucesivamente, hasta que con una patita le digo, corre cucaracha, y la pobre cucaracha ahí, arrastrándose, llegó en un tiempo determinado y iba anotando. Finalmente le arranqué la última patita y le dije, corre cucaracha, y la cucaracha no se movía. Corre cucaracha, y la cucaracha no se movía. Y el investigador pone, conclusión, las cucarachas sin patitas se vuelven sordas. La importancia de interpretar los resultados, ¿sí? Puedo haber hecho todo un super análisis, puedo los elementos necesarios, pero si mal interpreto los resultados, vamos a ir al fracaso. Y lo mismo sucede en los proyectos. Lo mismo sucede en los proyectos. Yo puedo traer a todos los involucrados, me hago una super reunión, tengo todos los participantes posibles, pero al final malinterpreto lo que estos participantes quieren y entonces les involucro mal en el proyecto, entonces el proyecto fracasa. Sí, de ahí la importancia de que existan muchas personas. Aquí nos pone Francisco. Yo te leo, yo te leo yo. Sí, justo Francisco nos pone, y esto sí es algo realmente preocupante, pero sí es verdad.
Dice como en las encuestas, cuando usan los datos a favor de uno u otro candidato. Y esto sí es verdad. Si deseas hablar, Francisco, igual está abierto. Sí, bueno, muchísimas gracias, ¿no? A los tiempos verla, Marlon, ¿qué tal? Como ¿Qué que tal? gusto a todos, veo acá conocidas por ahí. Qué chévere podemos encontrar, sobre todo en estos temas, a mí me apasiona mucho la investigación, Vicente, muchas gracias por estar. Y claro, eso, o sea, yo creo, sobre todo a quien nos gusta investigar, ya sea de la parte de la academia o solo desde la misión propia, ¿no? La parte de los análisis de resultados es la parte clave, porque ahí uno encuentra cosas increíbles. Yo, inclusive, bueno, doy a mis chicos también ahora que estamos en estos los proyectos de grado para que se gradúen, ¿no? Y por ahí alguien encontraba, hacía una investigación sobre un rincón y le preguntaba a los papás de esa familia, decía, ¿usted sabe de qué se trata el rincón del modelado? El 100% dijo que no sabía. Y en otra pregunta el chico pone, ¿a usted le gustaría que su niño reciba estimulación motriz a través de técnicas de arcilla y plastilina? Y todos dicen, el 100% dijo que sí. Entonces él no hacía el análisis y decía, mira lo que tú acabas de hacer, no sé si fue accidental o si fue realmente eso querías hacer, y si es así, felicitaciones porque creo que he hecho un buen trabajo. Pero con esas dos preguntas, al cambiarle el sentido, él encontró que a los papás no le interesa cómo se llama el rincón, o sea, no le interesa cómo le llames a la metodología, no le interesa nada de eso, solo quiere que el hijo esté estimulado, que el hijo reciba lo que quiere. Entonces decía, eso que tú acabas de descubrir, nosotros podemos decir, todo el mundo puede decir, sí, es así, pues caso que descubrió algo diferente, pero vos probaste con datos. O sea, vos dices, aquí está lo que todo el mundo piensa que es verdad, yo lo probé. Entonces, eso es la clave, ¿no? El llegar a ese tipo de cosas, creo que es la clave como nosotros como investigadores al momento de analizar. Ahora que claro, en las encuestas también uno usa eso y algunos usan de manera política el hecho de que una tendencia está ganando para todos votarnos de esa tendencia y de repente acabó ganando o perdiendo alguien, también pasa, porque sí, somos seres sociales y tendemos a seguir. Pero creo que deber de nosotros es, como yo les dije a los chicos, no, que ustedes aprendan para que luego no se dejen meter el dedo cuando sean grandes. Y independientemente de que a algunos les guste o no, creo que estos temas son importantes porque nos sirven cuestionar dónde sacó esos datos, qué método de investigación usó, cómo encontró esos números, por qué dice que es así. Entonces, eso, y quería aprovechar nuevamente por el espacio y saludarles, amigos. Un gusto volverles a ver. Muchas gracias, Francisco. Sí, es importantísimo lo que mencionas, ¿no? La interpretación de los resultados y también el cómo busco los resultados. También podríamos ponernos a discutir acerca de metodologías de recolección de datos, por ejemplo, para desarrollar un determinado diagnóstico inicial, ¿verdad? Y ahí hablábamos de fuentes primarias, de fuentes secundarias, como lo ha planteado, por ejemplo, del análisis de las encuestas, y ahí podríamos entrar en otro análisis y otra discusión de cómo plantear adecuadamente las encuestas. Como dice, ¿no? A veces la gente hace la encuesta, pero yo ya hago la encuesta para que responda a lo que yo necesito, para sacar el resultado que yo necesito. Y eso no es lo que buscamos. Cuando queremos hacer una participación en proyectos, por lo menos no buscamos ese tipo de cuestiones, sino más bien algo más general como lo que nos ha planteado, ¿no? Que salgan unos resultados generales, que yo sepa interpretarlos y aprenda a interpretarlos, eso es importante y eso es diferente. Y entonces, ¿quiénes tienen que estar en todo esto? Pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Primero los beneficiarios directos, yo ya les ubico, digo, estas personas se van a ver afectadas por mi proyecto. Luego los beneficiarios indirectos, quienes de alguna manera con esos resultados van a verse afectados o podrían replicar, etcétera, etcétera, podríamos entrar en un análisis. Los neutrales o excluidos que yo les comentaba, ¿verdad? Gente que diga, a mí ni me va ni me viene el proyecto, la verdad. O en definitiva, porque soy un que me importiza, no voy a participar en el proyecto, pero tengo que yo ubicarles. Yo como planteador del proyecto, yo como gestionador del proyecto, tengo que ubicarles y saber en dónde están esos grupos excluidos. Los que se vean perjudicados o oponentes, ¿no? Si es que yo digo, mañana voy a levantar un edificio, de pronto, bueno, yo recuerdo en un sector, cuando recién iban a implementar el almacén tía, por ejemplo, pues todas las tienditas y todos los almacenes de alrededor se opusieron y dijeron, no, pues es que eso nos va a perjudicar porque obviamente la gente va a ir a comprar allá y no va a ir a comprar acá, e iniciaron toda una campaña de apropiación, ¿no? Es decir, consuma lo no hecho y todas las de ley. Eso es análisis de perjudicados y de oponentes, que seguramente ellos lo hicieron cuando implementaron su almacén, que les estoy poniendo de ejemplo, pero en todos los proyectos siempre vamos a tener este tipo de los beneficiarios directos, indirectos, los excluidos, los neutrales, y quienes se perjudican o quienes se oponen. Hay gente también que se opone porque se opone, o sea, ya creo que nacieron opuestos, ¿no?
Así tengas una buena idea, ya por algo se opone. Ah, es que yo me opongo es porque el Marlon está planteando eso, y como es el Marlon, entonces hay que oponerse, indistintamente de si sea bueno o sea malo. Y también tenemos que ubicarles a esa gente. Ahora, metodologías. Para ubicar a estos participantes existen muchísimas. Ustedes si entran a revisar bibliografía, podríamos pasarnos toda una vida revisando diferentes metodologías que se han aplicado y que han sido exitosas. Pero como decíamos antes, no necesariamente la que sirvió en un lugar va a servir ahora en otro lugar. ¿Sí? Entonces, aquí, miren, por ejemplo, esta metodología es únicamente de ubicación. ¿Sí? De pronto hasta muchos de ustedes haber participado, es decir, a ver, vamos a trabajar sobre un proyecto. ¿Quién sabe, por ejemplo, vamos a trabajar sobre un proyecto turístico? Entonces, ¿quiénes nomás se verán afectados? Entonces, empiezan a nombrar las entidades y el facilitador únicamente les va anotando, como por ejemplo aquí les estoy poniendo, ¿no? Prefectura, entidades financieras, es un proyecto cualquiera, no he marcado nada en específico. Taxistas, cámara de producción, turistas, colectivo de mujeres, ONGs, universidades, ministerios, y podríamos ir llenando más: alcaldías, consejos parroquiales, juntas parroquiales, la iglesia, el consorcio de mujeres, el consorcio de hombres, el grupo de jóvenes, etcétera, etcétera. Es decir, esta metodología y creo que es buena. El primero ubicar, es decir, a ver a quiénes nomás se les ocurre sobre este proyecto, vamos marcando. Y una segunda fase que yo diría deberíamos acompañarle a esta metodología que he planteado es esta. La definición, ahí sí. Si es que yo anteriormente dije, por ejemplo, los taxistas, entonces aquí voy a poner taxistas. ¿Qué colectivo es organizado o no es organizado? Entonces sí, ellos son reconocidos legalmente, entonces ponemos, sí, es un colectivo organizado, reconocido legalmente. ¿Quién es el representante de este colectivo? ¿Qué problema presenta frente al proyecto? Porque tenemos que entender que estamos trabajando sobre un proyecto. ¿Qué potencialidades tienen estas personas sobre el proyecto? ¿Y qué intereses tienen sobre el proyecto también? Puede ser de que mi interés es de que van a venir más turistas y por tanto yo puedo ganarles. Es decir, ¿verdad? ¿Qué recursos tienen? ¿Con qué ellos pueden aportar? Y aquí generalmente se dice recursos y mandato, es decir, legalmente también, ¿qué pueden hacer? ¿Y qué consecuencias tendrá el que ellos estén o no estén dentro del proyecto? Entonces, esta es una matricita que generalmente también es necesaria ir llenando y irla complementando en cada uno de los actores, ¿sí? Adicionalmente a ello, por ejemplo, existe otra metodología que utiliza el plano cartesiano. Muchos de ustedes seguramente lo han de ver utilizado, ¿verdad? El plano cartesiano, marcamos y vamos haciendo el eje de las Y's y el eje de las X. Y mientras más cerca esté al eje de las Y's, más poder tiene. Y mientras más lejos, más oponente o más opuesto está al proyecto. Y vamos ubicándoles en 4 cuadrantes, que lo dibujamos y vamos poniendo los mismos nombres que marcábamos acá, pero a nivel de metodología, como les digo, de un plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, lo importante aquí es identificar a todos los grupos de actores. El cómo lo vayamos a identificar, no hay problema. Ahora sí, pues viene esta parte. Hagámoslo. Yo les decía la vez anterior, con Marlon comentábamos, creo que vamos a llegar hoy hasta aquí, o sea, vamos a complementar esta parte, espero que todavía tengamos tiempito, empezamos tarde, pero hagamos la participación, planteemos primero el tema del proyecto. La semana anterior, la reunión anterior se planteaba algunas temáticas, no sé si es que planteamos ya una temática sobre la que vamos a trabajar de aquí en adelante, por favor, para ir construyendo ya el ejercicio como tal. La semana anterior más o menos estaba conversando, bueno, de un par de proyectos, pero no han venido las personas que estaban más, los proponentes. Pero yo creo que podríamos tratar el tema del ferrocarril, Flaco, porque es un tema, o sea, importante. Y más que todo, como decía Mito, el ferrocarril en Europa debe dar plata para que allá también le ocupen.
y también era una de las propuestas al inicio. Entonces, no sé si es que de pronto alguien quiere ver algún otro tema o podemos comenzar por ahí. La, A ver, la idea con Vicente era, o sea, ir elaborando un proyecto bien que ya exista una reactivación, por ejemplo, o un proyecto nuevo, para ir haciendo la metodología y de esta manera ir aprendiendo. Entonces, si es que, a ver, Rocío, ¿tiene la palabra? Gracias, permiso. Es interesante lo del ferrocarril, me gustaría mucho y la verdad es que con esto del agua que me dejó muy inquieta y bastante emocionada, porque en realidad se puede almacenar en esta temporada que hay tanta lluvia, que prácticamente es desperdiciar si no se la almacena para darle un segundo uso. Gracias. Ah, sí, Muy bien, entonces, no sé. Víctor también quería plantear, era justamente el del agua, sino que en este caso, como el experto es en ese tema era Víctor, entonces no creo que nosotros igual podamos tener el mismo ñeque que él en eso, pero vuelta de lo que es de turismo, en esa vuelta también sí es tu área, Vicen, entonces no sé si es que de pronto alguien quiera proponer algún otro tema. ¿Cuántos Entonces, temas? Disculpe, perdón, ¿cuántos decía, temas? un ¿Cuántos tema, temas? un proyecto para bosquejarla bajo la metodología de marco lógico, un tema. En este caso, se está hablando de dos propuestas que entendería sería una la del ferrocarril, que la plantea Marlon, que en algún momento conversamos, otra la del aprovechamiento del agua, que entendería es la que plantea en este caso Rocío. No sé si es que de una manera muy rápida y muy participativa, sí, podemos definir uno de los dos temas, no hay ningún tema. Si es que, por ejemplo, podríamos hacer el proyecto para almacenar agua lluvia, como lo plantea en la generalidad. Si es que están de acuerdo todos y desean participar. Ahora sí Wow, participan. son interesantes los tres temas. Interesantes, muy interesantes. Y la verdad no sé si de pronto les parece que podamos someter a votación por medio del chat. No sé, gracias. Feliz noche. Gracias. No sé, entonces, levantemos la mano de pronto. Yo no sé usar mucho El Zoom, este, el este Meet. sistema, no sé, A ver, maldito, vos de pronto sabes. propongamos, a Si ver, es que hay como ver que levanten la mano sí, y nosotros entonces solamente diríamos entonces vamos con este tema. ya, sería, a ver, tenemos tres temas, ¿no es cierto? El de la lluvia, Es con el micrófono. allá, tenemos tres temas, ¿no es cierto? El de la lluvia, el del ferrocarril, ¿y cuál más era el otro? ¿Si me ayuda? No, yo creo que son dos. Solo los dos. El del aprovechamiento de la lluvia, ajá. Ya, entonces El vamos, del agua lluvia y el del ferrocarril entendería yo. ya, entonces, a ver, levantemos la mano los que deseen el del agua lluvia. Donde dice, donde están las dos caritas, los dos muñequitos de participantes. Ya, Lore, tenemos uno del agua lluvia. ¿Alguien más? Yoconda, Dos. dos tenemos del agua lluvia. Y supongo que Rocío también de ley, porque, porque Rocío Dos. también, o sea, quería el proyecto, ¿no es cierto?, de agua lluvia y Luis Pineda. Entonces tenemos cuatro ya para lo que es el agua lluvia. Podríamos a ver, los cuatro. Y ahora, vuelta, ¿quiénes quieren realizar el proyecto de la reactivación del ferrocarril? Les voy a bajar la mano a los que levantaron. Ya cuatro tenemos con Rocío. ¿Quiénes quieren hacer los del ferrocarril, por favor? Ya tenemos Iván. Bueno, yo también estaba apoyando el ferrocarril, sería dos. No sé, ¿alguien más de pronto? Tenemos Francisco, también quiere del ferrocarril. Tres. Tres. Cuatro, tres, siete. Patricia.
4. Anabel está aquí 4. Y ya. Él y yo. Ya me bajaron la mano. Bueno, yo 5. 5 estamos entonces. Entonces se va el desferrocarril. Ya, No hay entonces. problema, trabajemos. Ya. Hecho, Bueno, entonces, ya hagamos vamos eso. a hacerle de una manera interactiva. No sé, Marlito, si es que te parece, trabajamos hasta las 8:30, hasta donde avancemos, y desde la próxima ya continuamos con el tema, obviamente, y ya de largo. No sé si es que les parece, Claro. compañeros, también. Creo que 15 minutos más para poder avanzar por lo menos en la identificación de los actores, y de pronto irles ya organizando a unos 2 o 3 bajo la matriz que yo les había planteado. Esa sería mi propuesta para podría ser. delimitarnos también en tiempo, no hay problema. ¿De ¿Ya? acuerdo? Sí, creo que sí, no habría ningún problema. Hagamos así entonces, con eso igual para poder realizar cualquier cosa, y el próximo taller del día sábado ya nos enfocamos directamente a lo que Bueno, al tema. Yo les puse ahí en el chat una dirección. Los que estén con computadora, por favor, ingresamos, o con celular también, podemos ingresar ahí, y es una pizarra interactiva, ¿verdad? Si es que pueden ingresar, vamos a probar suerte un poquito. Esta pizarra interactiva, vamos a ponerle para ver esta. A ver, permítanme. Ya. Perdón, ¿Están viendo la...? una aplicación que hay que bajarnos, creo yo, porque, por ejemplo, yo ahorita estoy con mi teléfono, mi hijo está usando el computador, pero sí me pide bajarme una aplicación, algo por el estilo. No es la aplicación, pero si es que no están entrando si es que no tienen un correo vinculado a, ¿cómo se llama?, a Gmail, no van a poder. Pero en ese caso no hay problema, no vamos a entrar en este momento en eso. Pues por medio del chat vamos a ir escribiendo, y en este caso Marlon le voy a pedir de que me ayude también. Vamos a ir poniendo lo que se escribe en el chat para que todos podamos ir viendo, y de esa manera podemos interactuar todos. Ya. Y los que sí pueden ingresar, por favor, entonces aquí, miren, están viendo mi pantalla, están unos dólares que estábamos probando previamente con Marlon, por eso están los dólares. Pero aquí en esta parte en la que estoy marcando yo, no sé si es que ven mi manito en su lado izquierdo. Sí. 1, 2, borrador, bueno, está la flecha, ¿verdad? Y la cuarta dice nota de adhesivo. Aplastar ahí sobre el tema que estamos hablando en este caso, que voy a escribirlo para recordar. Vamos a hablar de la rehabilitación del tren, ¿verdad? Ese es el tema general que nos estamos planteando ahorita. Ya. Vicente, pero no tendríamos que delimitar mucho mejor el Entonces, tema. con esta rehabilitación del tren, Algo dijo Patti. Sí, Vicente, verás, aquí hay algo que yo aprendí justamente en este tema de proyectos y todo esto. Ubicar, sí, justamente. Es súper importante que delimitemos bien el tema, porque de lo contrario se nos va a hacer una Biblia, o sea, un espeso completo, y no vamos a terminar de aquí en todo un año. Entonces, sí es importante que delimitemos bien. ¿Qué tramos de ferrocarril vamos a delimitar? Vamos como utilizando la metodología de marco lógico. Si ustedes recuerdan, establece de que vamos a iniciar con un análisis de implicados. Una vez que tengamos a todos los implicados, ¿verdad? Entonces, nosotros a partir de ahí todavía, de pronto ni siquiera es lo que vamos a trabajar al fin del día. Porque la metodología de marco lógico lo que nos da es de que con todos los implicados deberíamos determinar la problemática. Y con esa problemática, cuando delimitemos el árbol de problemas, vamos a delimitar cuál es justamente la parte en la que nosotros vamos a trabajar. Y con esa parte, entonces ahí sí delimitamos claramente, y sobre ellos
ya vamos a ir marcando, por ejemplo, objetivos, actividades, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita lo único que tendríamos que pensar es en que lo que queremos es hablar del tren en general. Y entonces, sobre ello, ¿qué actores ustedes creen que son parte de este gran tema denominado rehabilitación del tren? Espérate un ratito, flaco. Vamos a darle paso un ratito a Víctor, que está por ahí con Pedro José y con Yomara por el centro de Quito, que quieren saludar. Aló, Víctor. Ya creo que se desconectó con el internet. Bueno, por ahí les estaban mandando saludos. Estaba justamente por el centro Víctor, Yomara, y estaba Pedro José, que les estaban enviando saludos, que no pudieron ingresar al taller. Entonces, continuemos, flaco. Listo, no hay problema, Marito. Entonces, ese es el primer ejercicio, como ya les decía. Voy a nuevamente a compartir una ventana. Ahorita delimitemos los actores, en definitiva, ¿sí? Es decir, por decir algo, a mí se me ocurriría en este caso, rehabilitación del tren, un actor. Cada uno, si es que podemos poner un actor, sería bueno. Por decir algo, yo voy a escribir aquí el... ¿Ya? ¿Qué dice? Perdón, no leo. Sí, le voy a sacar a un ladito. Ministerio de Transporte. Ay, ¿ya? ay, ay, ay. No sé, ustedes por favor vayan poniendo actores que en general que se nos pueda ocurrir. Démonos unos 2 minutitos únicamente. Por ejemplo, Ministerio de Turismo, ¿no es cierto? ¿Podría ser Ministerio de Turismo? Escríbele, por favor. Ya, o sea, una cosa muy importante es de que nosotros podamos escribirle libremente, ¿sí? Es decir, no vamos a decir, no, es que ese es o no es actor. Ya, yo entonces, les voy moviendo las... Ya, y las personas que no puedan escribir ahí, por favor escriban en el chat para yo vuelta también pasarle a Vicente. Exacto, para que tú le escribas en los... Ya. Aquí se me ha quedado un... Ya. Tenemos 4 actores. Ya, tenemos más actores. Población aledaña, muy bien. Comerciantes. Vendedores y... Bueno, ya está, vendedores y comerciantes. Juntas parroquiales. Comunidades indígenas. Operadoras turísticas comunitarias. Perdón, a veces se me va la tos, todavía estoy medio mal de la garganta. Voy a ponerle de otro color a este para... Operadores turísticos, vendedores comerciantes, ecologistas. Personal administrativo. Interesante, muy bien. ¿Quién más podríamos mencionar? Personal administrativo y escribieron, o sea, han puesto en el chat, no sé si es que ya le copiaste tú. Personal, no. Ya le copio yo. Alguien puso eso. Esto. Obviamente como es un trabajo de ejercicio, pues difícilmente vamos a poder agrupar a estas personas, ¿no? Pero justamente el trabajo, lo que menciono es de que yo una vez que ya con mi equipo técnico he delimitado de que, por ejemplo, voy a trabajar sobre la rehabilitación del tren y que estos son mis posibles actores, entonces tengo que buscarles a esos actores.
tengo que identificar a esos actores. Por ejemplo, aquí dice población aledaña, ahí sí ya entra lo que mencionaba Patricia, me parece, ¿verdad? ¿A qué población nos referimos? Entonces aquí ya vamos a ir, ahí se empieza a delimitar a partir de este momento, ¿verdad? Rehabilitación del tren, por ejemplo, sector, no sé, sector Sierra Centro, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ahorita ya vamos a pensar en población aledaña del sector Sierra Centro. Ahora la pregunta es, de pronto no están todos los actores, los que de pronto los que deberían estar, o nos falta alguno, o de pronto hasta nos sobra algo. Eso ya lo vamos a ir definiendo. Entonces, ¿cuál era la segunda parte? La segunda parte de la propuesta, ¿verdad? Ustedes recuerden, es justamente de que a partir de esto que estamos haciendo, pues ya podamos, y por cada uno de los que ustedes han marcado ahí, voy a tratar de copiar, veamos si es que funciona o no funciona. Sí, ¿ya? Por cada uno de estos actores tenemos que ir generando una fichita. Entonces, a modo de ejercicio vamos a empezar el presidente de la República, también ha ingresado, personal administrativo, población aledaña, Ministerio de Transporte, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, presidente de la República, como persona, o más bien hablaríamos del gobierno central. O tal vez bueno, aquí está el Ministerio de Turismo, por acá creo que estaba el Ministerio de Transporte, no sé, presidencia de la República sería. Creo que De sería pronto como... no sé la persona que le puso. No sé quién le puso eso. Sí, Vicente, sí, tienes razón. La idea era que se tome en cuenta también no solo los ministerios, sino también al centro del gobierno, que toma la decisión, básicamente. ¿Sí? Ya, gracias, Francisco. Entonces, utilicemos ese primer actor. Veamos si es que puedo. Esto de escribir aquí, esto de la tecnología, no soy muy amigo, disculpar. Esto nos dice que... allá. Entonces, aquí decimos que es le voy a copiar mejor desde acá ya. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Control C. Ya. El primer actor definido va a ser, entonces aquí como hemos acordado, le vamos a cambiar, vamos a poner presidencia. Presidencia de la República, ¿ya? El representante obviamente lo tenemos claramente identificado, ¿verdad? Que voy a tratar de interactuar compartiendo también una matriz de Excel para poder trabajarla de una mejor de una manera más rápida, ¿sí? Entonces el primer actor es la presidencia de la República. Vamos a hacer lo siguiente. Está la presidencia de la República como primer actor, ¿verdad? Esa es la definición que hablábamos del grupo o actor. ¿Es un colectivo organizado? Obviamente es un colectivo organizado. ¿Tiene un representante? Obviamente que sí. En este caso pondríamos la presidencia de la República, que es un organismo organizado, y está, en este caso sí, el presidente de la República. Ahí viene. ¿Qué problemas tiene? Frente al proyecto que estamos planteando. ¿Qué podríamos mencionar? ¿De parte de qué? ¿De parte de la presidencia?
¿O cómo? Claro. Estamos analizando y diciendo, a ver, tenemos un actor que se llama Presidencia de la República. Esta Presidencia de la República es un colectivo organizado, obviamente es el organismo central, que tiene su representante, que es el presidente de la República, y frente al proyecto, ¿qué problemas tiene? Entonces, por ahí me parece que alguien ya le escribió una idea. ¿Dónde estaba? Por aquí me parece que yo vi. Sí, yo puse falta de presupuesto. Ya, gracias, Patricia. Sí, se me van, porque a veces se me va falta de presupuesto, por ejemplo. Ese es un problema. Otro problema. Falta de compromiso. Toma de decisiones. A ver, falta de compromiso. Toma de decisión. ¿Ya? De pronto normativa. De lo público. ¿Perdón? Centrémonos, por favor, lo que sí, estamos hablando, ¿verdad?, del proyecto de turismo, ¿no? Del tren. Sobre ello vamos a hacer ese análisis. Ajá. ¿Cuál me mencionaba? El hecho de que ahorita el desconocimiento de que no está funcionando, no está operativo. Es algo que no desconoce. Ya, desconocimiento. Muy bien. Vamos a hablar. Luego podemos ir incrementando potencialidades. ¿Qué potencialidades tiene? Genera empleo. ¿Perdón? Ingresos para el Estado. Ya, tiene ingresos para el Estado. Generador de empleo. Pensando en el proyecto, ¿no? Generador de divisas. En la de arriba también podría ir la rentabilidad que tiene, porque puede ser un problema al no ser muy rentable. La A. Como problema la rentabilidad, porque puede ser un proyecto que no resulte rentable para la presidencia. La rentabilidad. Acuérdate que no resultó rentable por los altos precios que tenía los viajes, ¿no? Entonces ahí podríamos poner el tema de los costos para los viajeros, para los propios y para los extranjeros. A ver, pero ahí ya nos estamos yendo por otro lado, que ese es un problema ya de él. Nosotros ya estamos pensando en el tren como tal. Aquí estamos hablando del actual presidente de la República, presidencia de la República, frente al proyecto de rehabilitación del tren. ¿Sí? No le ve sentido a la inversión. De ese detalle, porque si le ponemos, por ejemplo, un problema es el alto costo, pues de pronto el problema no es de la presidencia como tal. No sé, alguna otra potencialidad. Dice que la potencialidad que tiene que son los ingresos para el Estado, generador del proyecto, generador de divisas. Incremento del turismo. Incremento del turismo. Vamos a poner todas las ideas. Ya. Ahora vamos con la siguiente fase. Intereses y mandato. ¿Qué interés tiene la presidencia de la República sobre este proyecto? Ahí, si es que es necesario bajarle uno de arriba, le bajamos. Si es que es necesario incrementamos, no hay problema. Pero a ver, ¿qué intereses tendrá? Interés político. Ya vamos con un interés político. ¿Qué otro interés tendrá? Interés cultural. Ya, justamente vamos por ese lado, interés cultural, me parece interesantísimo. ¿Qué otro interés tendrá? Yo plantearía de que con esto el gobierno también no tendrá interés de incrementar el presupuesto del Estado, no sé, aquí de pronto hay algún especialista, o de incrementar las divisas, no sé cómo denominar esa parte. O de generar divisas, por ejemplo. Generar. ¿Ya? ¿Algún otro interés?
interés Que tenga sobre electoral. el proyecto. ¿Ya? Ahorita hablamos de un interés Interés político, electoral. ¿no? Interés político. Sí. ¿Está dentro del político, Patricia, el interés electoral? Creo que sí. Creo que más ¿Ya? se encamina por un interés político. Listo. Por todos los lugares por donde puede cruzar, ¿no? Entonces, creo que por ahí es ¿Ya? el rédito. Vamos a la siguiente partecita que dice y mandato. ¿Qué mandato tiene? Mandato entendido desde el punto de vista legal, es decir, ¿ellos qué tienen para poder apoyar o no apoyar el desarrollo del proyecto en este caso? Por ejemplo, social, tienen un mandato social ya. Tienen el mandato legal también, es decir, son no sé cómo ponerle, pero es obviamente, al ser la presidencia de la República es el máximo organismo. Pero también hay una necesidad también. Más que un mandato sería una necesidad. Una necesidad Una necesidad de impulsar la economía del país a través del ferrocarril. ¿Ya? Entonces, eso es el interés que de la economía del país en este caso. Pero mandatos son legalmente disponer, esa es la parte que nos referimos con mandato. Recursos. ¿Con qué recursos cuenta? Para el proyecto, pensando desde el desarrollo del proyecto. Recursos públicos, gasto corriente. Ya, tiene el recurso público, ¿no? Público, como tú lo has mencionado, para tener claro, vamos a mencionar de que hay un gasto corriente. De pronto pueden existir algún interés de inversionistas buscando... La concesión, quizás. Exacto. El inversionista sería otro actor. Ajá. Sí, otro. Claro. Y como Pero dice... bien, si es que le puedes escribir inversionista y ponerle en el Jamboard que tenemos, pues mejor. y... ¿Qué otros recursos tiene el Estado? Hablando del recurso económico, del recurso técnico, del recurso humano. ¿Qué más tiene el Estado para poder aportar en el proyecto? De infraestructura. Ya, también cuenta con la infraestructura, todo el equipo, digamos, los trenes, las rieles, es parte de este sector, ¿ya? Incluso ¿Qué más podríamos hablar? incluso las mismas oficinas en las estaciones. ¿Ya? Las oficinas. ¿Ya? Personal humano. Medios de comunicación. Claro. Medios de comunicación, ¿verdad? Que eso es importantísimo en este caso, ¿verdad? ¿Qué otro recurso cuenta la presidencia? O bueno, por ahora le podríamos dejar ahí. Y ahora la pregunta, ¿qué consecuencias tendrá el que esté o no esté este actor dentro del proyecto? Podría pasar si es que el Estado dice, en este caso la presidencia de la República dice, no vamos por la rehabilitación del Chile. Se quedaría parado porque siempre se va a necesitar el impulso del gobierno. Puede ser que la empresa privada quiera hacerlo, pero como se requiere tanto dinero para invertir, se necesita el aval del gobierno para cualquier decisión que pueda tomarse y para cualquier inversión, incluso que pueda pedir el sector privado, siempre va a necesitar el aval del gobierno. Además que este tipo de transporte va a atravesar desde la sierra hasta la costa, es al menos lo que se tiene en los tramos, ¿no? De sierra a costa. Entonces es un proyecto a nivel nacional, es un proyecto de país. Entonces, por consecuencia, no puede estar alejado de la mano del gobierno, es imposible. Entonces siempre se tendría que estar con eso. Me preguntaría la tramitación si fuera el sector privado, porque hubiera muchas más trabas, por lo general, es lo que sucede.
¿cierto? Entonces, justamente estamos hablando de que yo diría la consecuencia es, por decirlo menos, nefasta, ¿no es cierto? Su inacción lleva al fracaso del proyecto, ¿sí? Entonces, no sé si es que alguna otra consecuencia. ¿Qué te voy a hacer pasar? También aquí, por ejemplo, conforme se va construyendo, como yo les decía, ¿verdad? Podemos ir incrementando, inclusive aquí, cuando no se hace la matricita que yo les mencionaba de el plano cartesiano, aquí también se pone poder, que es una palabra media fea, pero bueno, utilicémosla, porque creo que es importante tomar en cuenta. ¿Qué poder tiene sobre el proyecto este actor social? ¿Tiene un poder alto, un poder medio o un poder bajo? Creo que Lo que tendría, claro, como dice Jacob, y como dijo también Patti, o sea, el Estado es este rato la presidencia, el principal actor sería el que tiene el más alto poder para ¿Ya? este proyecto. Para este proyecto que estamos planteando a nivel general. Ajá. Esta es una fichita, miren, que hemos levantado de un actor, y miren que a pesar de que es un actor bastante conocido, sí nos llevó, yo les dije 8:30 podríamos estar un poco concluyendo, nos llevamos 10 minutos más y apenas logramos identificar un actor. ¿Qué es lo que quiero comentar o qué es lo que quiero decir para poder concluir? Y espero que en la próxima estemos todos también participando activamente y podamos avanzar. Pero miren, lo que yo les quiero comentar es de que en este actor yo le calculé más o menos, nos llevó 20 minutos el caracterizarlo, y es un actor, como digo, que relativamente todos lo conocemos, en definitiva, ¿no es cierto? Y miren, nosotros hemos subido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 actores, digámosle así. Multipliquemos 20 minutos que nos demoremos en cada actor por 14. ¿Qué es lo a qué quiero llegar? Es la de que comprendamos que cuando se hace un trabajo participativo, y esta es una de las partes que hay que estar conscientes, es que también tenemos que hacer esto. Tenemos que llevarnos nuestro tiempo, tenemos que llevarnos nuestro análisis muy sonero. Y eso que decía, miren, esta partita todavía no es de que entramos de lleno a la participación, porque ahorita recién les estamos ubicando a los actores sociales que van a intervenir en nuestro proyecto. Una vez que están identificados todos estos actores sociales, su poder, entonces nos tocaría, la metodología dice, nos toca conversar con ellos para llamarles y decir, venga a participar del proyecto, venga, únase, y a partir de ahí con ellos empezar a construir el árbol de problemas, el árbol de objetivos bajo esta misma metodología. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón no se utiliza mucho la participación efectiva? Es porque justamente nos lleva a esto, nos lleva a un análisis que a veces nos toca rompernos la cabeza, y a veces nos toca, no sé, aquí me parece que hay un par de docentes que también están participando. En tiempos de pandemia, ¿no? Decían, es como estar en el programa del Chavo del Ocho cuando hablaba con los espíritus chocoleros y decía, si es que estás aquí, golpea 2 veces, y entonces toca estar con los estudiantes así, ¿no? Si es que estás, Marlon, ¿dónde estás? Y así estamos. La participación ahora es así. Es, oiga, ¿por qué no me tocaría decir, compañeros, por ejemplo, ya de los que más o menos les voy ubicando, ¿no? Marlon, que es mi amigo, ¿no? Marlon, ¿qué opinas? Jacobo, que ya les voy ubicando. Jacobo, ¿qué opinas de esto? Rocío, ¿qué opina de esto? Entonces, ir diciéndoles uno por uno nos va a llevar tiempo hasta que se animen a participar la gente. ¿Sí? Entonces, es importante, pero miren, aquí estoy todavía enseñándoles cuáles son los actores sociales. Me gustaría que, como parte del trabajo que estamos haciendo, leámosles, ahí están, y para la próxima, para continuar con el trabajo, ya de pronto nosotros le tengamos claramente ubicado a un actor social y vamos ya a tener la matricita. Yo también voy a tratar de ubicarles a un par de actores y ya desarrollar la matricita como la estábamos haciendo en Excel para avanzar. Pero es importante de que vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo de que este trabajo participativo es así, es con bastante paciencia. ¿Sí? No sé, algún comentario.
adicional. Yo sé que a veces en esto nos vamos a demorar, pero creo que es importante. Si no llegamos hasta lo último de lo planificado como estaba, pues también parte de los proyectos no hay que ser tan rígidos, hay que tener esa flexibilidad. A mí más me interesaría de que al final, digamos, sí, nos fue bastante bien y podríamos ya empezar a plantear propuestas o inclusive luego a lo largo conversar y decir, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos reunimos y ahora sí le levantamos una propuesta? No sé, ¿algún comentario? Bueno, primero, igual felicitarte, Vicente, por la exposición, como desde la primera, bien acertada, tienes madera de docente, como te dije algún rato. Entonces, igual a nombre de Pedro José, él también ve los reprises y todo eso, también está agradecido de la participación de todas las personas que asisten y igual tuya como expositor. Y creo que lo esencial, como tú dices, es ir aprendiendo, ¿no? Ir nosotros, ir entendiéndote cómo ir elaborando este tipo de matrices, porque o sea, a veces uno se dice, bueno, si es fácil, o sea, que se coge hacer un proyecto, es fácil, pero ya conociendo, como tú dices, con metodología, con todo eso, como le explicabas a la señora Rocío cuando nos ponía el ejemplo de coger esos tanques de gasolina y hacer para reservorios de agua. Y es verdad, o sea, cogemos empíricamente y yo digo, bueno, yo tengo ya esos 3 tanques, voy a hacer un reservorio de agua, hago y a la final cojo y boto envenenando ahí a todos los del barrio. Y ahí es donde se cae el proyecto, como dices tú. Entonces sí hay que ir aprendiendo todo este tipo de cosas, Patti. Perdón, se me desconectó un segundito el teléfono. Pero, Vicente, yo quería hacerte una pregunta también. Como sabes, en todas las instituciones públicas hay el área de planificación, en donde justamente entran estos tipos de proyectos. Y antes teníamos ¿te acuerdas del el GPR, el gobierno por resultados? Donde nosotros todos los fines de mes teníamos que ir poniendo todas las actividades que se cumplieron en base a lo que se necesita. Yo no sé si todavía haya el gobierno por resultados, desconozco, estoy desvinculada del sector público hace ya algún tiempo, pero sí, a mí sí me gustaría más que nada que me comentes si, por ejemplo, cuando nosotros estamos elaborando este tipo de proyectos, también entra a lo que es gobierno por resultados en caso de de ingresar a una institución pública o de estar ahí, para ir también viendo metas de cumplimiento, presupuestos, porque antes acuérdate que se retiraba el presupuesto para el año siguiente si es que no se cumplía con el gasto correspondiente al proyecto, ¿no? Entonces, yo lo que quería es que me comentes si es que todavía se da esto y, y por qué tanta vaina, oye, por qué los presupuestos se pierden así. Sobre todo yo me doy cuenta que se pierde mucho dinero en los proyectos para todo lo que es el tema social, porque no les da la gana de cumplir. Entonces, con todo lo que tú nos estás explicando, yo ya voy viendo cómo van empatando las cosas, ¿no? Porque antes yo cumplía con hacer mi GPR y ya, pues chao, hasta ahí. Pero en base a todo lo que tú nos estás indicando, o sea, tiene una lógica el hacer este tipo de mapeo para ir viendo justamente dónde hay los nudos, ¿no? Y para ir colocando las piedritas para ir haciendo el proyecto. Pero si una de estas piedras no cumple, o sea, el proyecto queda a medias. Y creo que así está nuestro país, con todas las piedras a medias, por lo que me voy dando cuenta de lo que tú nos dices. Porque con tantos actores que hay para poder cumplir un proyecto, los van dejando de lado, los van dejando fuera de los proyectos y finalmente sufren, ¿no?, el resultado final. No sé si estoy en un error. Bueno, te comento, Patricia, primero, el GPR se sigue utilizando, gobierno por resultados. En nuestro caso, por ejemplo, como universidad nosotros manejamos UPR, es Universidad por Resultados, es el mismo software, digamos así, ¿ya? Bajo la misma metodología. Al ser una institución pública, eso sí, nosotros como institución lo decidimos utilizar. Pero sí, es totalmente empatado. El GPR
o UPR en este caso, como el que yo les comento, se utiliza es para hacer el seguimiento. Entonces, de todo lo que estamos haciendo, nosotros recién y hasta fin de mes, que es la propuesta de los talleres, lo que vamos a hacer es plantear el proyecto como tal. Y una vez que está planteado ese proyecto como tal, ese es el que hay que subirle, en este caso al GPR, y todas las actividades que nosotros hemos marcado. De ellas, definir cuáles son justamente lo que tú has mencionado, por ejemplo, cuáles son las que nos pueden dar un nudo crítico para ir identificando cuáles son los problemas y cuáles son las posibles acciones de mejora, y de todas esas actividades, lo que tú también lo has mencionado claramente, los resultados. Para esos resultados transformarles en hitos y esos hitos tenerlos. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no me voy contra el sistema como tal, digamos, el GPR, el UPR, el Project. Sí, todos tienen el mismo principio. El problema es el que tú has mencionado. A veces nosotros nos volvemos tan con tanto papel que tenemos que responder en el sector público, que en vez de dedicarnos a hacer este trabajo que, como yo les he comentado, ¿verdad?, nos lleva tiempo, pues nos toca estar cada fin de mes llenando con evidencias que entonces nos toca hacer a nosotros mismos, y una vez más volvemos a lo anterior, que lastimosamente es al construir desde el escritorio. Entonces me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es, desde mi perspectiva, un poquito más eficientes desde el punto de vista de que si nosotros ya tenemos, por ejemplo, levantado una metodología y decimos vamos a trabajar sobre ello, tenemos que identificar claramente a cuáles son los actores sociales rápidos. Lo que hemos hecho hoy, nos hemos demorado mucho. Claro, si me preguntan, sí, nos hemos demorado mucho, porque justamente estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje en el que todos tenemos que ponernos de acuerdo sobre el proyecto. Pero si mañana o pasado yo ya me reúno con Marlon, por ejemplo, y con cualquiera de los que ustedes están aquí, y dicen, ¿saben que vamos a tener que levantar un proyecto? Lo que mencionaba la vez anterior el compañero, no me recuerdo el nombre, es de la implementación de la escuela, de la Secretaría de Emprendimiento. Listo, entonces nos centramos ya netamente a eso, y sobre eso deberíamos trabajar. Y con ello debemos plantear claramente cuáles son los hitos que vamos a ir cumpliendo y cuál es la ruta crítica. Víctor, justamente, que ahorita le veo, saludos Víctor. Víctor planteaba, por ejemplo, eso. Entonces, cuando ya tenemos, claro, hoy nos demoramos porque primero tenemos que ponernos de acuerdo. No somos especialistas en la temática todos, y por tanto estamos como asumiendo un rol, ¿no? Por ejemplo, yo asumo el rol de facilitador, por ahí alguien puso Ministerio de Turismo, entonces asuma el rol del Ministerio de Turismo y coméntenos, entonces, hasta ponernos de acuerdo, obviamente. Pero si ya estoy con los verdaderos actores, eso debería fluir rapidito, y eso es lo que no se da. Ahora, ¿por qué se caen los proyectos? Chuta, podríamos pasarnos toda una vida analizando desde la parte política, ¿verdad? Como yo decía, ¿no? A veces hasta los intereses, es decir, es que como el que está planteando es Marlon, entonces hay que hacerle caer ese proyecto, y por eso no le colaboro ni para que salgan las compras, por ejemplo. ¿Ya? Otra, la parte lastimosamente de corrupción que está inmiscuida en todo lado. Eso hace que los proyectos, como comentábamos alguna vez, un proyecto de $10,000 termine costando $1,000,000, tranquilamente. Entonces, lastimosamente, yo creo que estos espacios que se generan, en este caso desde Quinto Poder, ¿verdad?, son los que nos tienen que ayudar. Al inicio decían, es que estamos muy poquitos, sí, pero tenemos que empezar por algo. Y yo creo que eso es lo importante, y de aquí, pues, yo espero que con todos ustedes quedar como amigos, seguir siendo amigos, y luego, si es que hay la posibilidad de sentarnos a generar un proyecto entre todos, qué bonito. Por mí no hay problema, yo siempre le he dicho a Marlon, la predisposición está ahí. Ahora estamos en un proceso de compartir experiencia, de yo aprender de ustedes, si es que algo logran sacar de mí en buena hora, pero luego de todo ese aprendizaje, más bien deberíamos sacar un producto final que diga, vea, o si es que por aquí ya hay alguno que quiere ser candidato, a decir, vea, ¿por qué no nos unimos y hacemos un verdadero plan? Un verdadero plan de campaña, un verdadero plan de gobierno que demuestre de que se puede trabajar con lo que tenemos. Eso sería lo que yo les puedo comentar. Chévere, Vicente, mejor gracias por el apoyo. No sé, Pati, si alguna otra cosa del No, solamente GPR. agregar, ¿sabes qué, Vicente? Qué buena nota. La verdad es que me encantó el taller. Sí, aquí debería salir algo súper chévere para apoyarle a Pedro José.
sea en su paso a la alcaldía de Quito, o sea para algo más fuerte, que es lo que nosotros queremos, anhelamos que se cumpla más adelante. Entonces sí, podríamos sentarnos y empezar ya a tirar la baraja y ver qué es lo que se puede hacer. Esa sería la idea, ¿no? Y que bueno, y que nos sigas reforzando con este tema de los proyectos, que está bien chévere, oye, está bien interesante. Súper chévere. Muchas gracias. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches y disculpen por el atraso, pero justamente teníamos una reunión con Pedro y un gremio. Estuvo muy interesante, el apoyo es total para Pedro, yo creo y considero de que vamos en buen camino. Sí. Y el apoyo de hoy día que hubo de este gremio, les digo, de los mecánicos, mi fuerte, me sentí como pez en el agua totalmente, y excelente, para que también el apoyo total, y eso les comunico, les digo que en lo personal me dio mayores ganas de seguir trabajando, seguir colaborando, que vamos a llegar primeramente, como dice Pedro, a la alcaldía, luego veremos qué es lo que pasa en el transcurso, pero si tenemos la alcaldía ya tenemos la presidencia del Ecuador. Eso nada más. Y Vicente, pues excelente, como dije desde un inicio, maestro. En mi rama llamamos maestro a los maestros de veras de tu área. Eso es. Gracias por todo. Gracias, Víctor. Gracias, Vichy. ¿Alguien más de pronto quiere decir algo? Si no hay nada que decir, igual, como dije, agradecerte a nombre de Pedro José. Me supongo que ahí estaba justamente Víctor reunidos y nos mandó una foto la Yomi también, ella estaba saludándonos. Él también siempre está pendiente igual de las grabaciones, de todo eso, porque hay gente que no se conecta a los talleres, pero que sí ve las grabaciones. Incluso Pedro José nos ha manifestado algunas veces que incluso él mismo le ha enviado al mismo presidente Lazo algunos talleres de algunos temas. Igual a algunos concejales de Quito, igual de Guayaquil, bueno, que ven. Entonces, eso es lo bueno, que sí se replica, ¿no? Estamos en YouTube como Escuela de Formación Política El Quinto Poder, igual en Facebook como Quinto Poder, en TikTok, en Instagram, bueno, y en las redes sociales. Entonces, si no hay nada más que decir, estamos el día sábado y continuamos con este tema muy bonito y muy interesante para seguir aprendiendo justamente con Vicente. Y este rato tomándome un cafecito de vuelta por el frío, me voy a ir a dormir con esa cobija de adentro. Que aquí sí está frío bamba. Acá también en Guayaquil está un frío terrible. Sí, allá de Guayaquil, para mí ha de estar vuelta ya fresquito Guayaquil. No, creo que a nivel nacional andamos así con estos fríos. No, necesitamos una cobijita extra ahora. De ley. Entonces, si es que no hay nada, nos vemos. Yoconda dice gracias, excelente tema, importante expositor. Igual todos creo que están satisfechos con esto, así que Vicente, agradecerte como dije, y nos vemos el día sábado para continuar con esto. Y si es que de repente no termináramos en el mes, podemos extendernos un poquito más. Yo creo que los compañeros aquí les gusta aprender, a la mayoría de los que se quedan, sí nos gusta aprender un poquito. Igualmente apoyo la moción. No, ella también por ahí está, ya tienes hinchada, flaco. Entonces nos vemos el día sábado, entonces. Chau. Chévere, gracias. Cuídense. Una buena noche. Una buena noche.